Hola familia, hoy les traigo este riquísimo rollo de panceta y queso parmesano. Entonces comenzamos con 25 gramos de levadura fresca y 200 centímetros cúbicos de agua tibia, más una cuchara pequeña de azúcar. Comenzamos a mover para que se disuelva nuestra levadura y una vez que logramos esto, la vamos a cubrir con un plato y nos vamos a trabajar sobre la harina. ¿Cuánta harina? Medio kilo, ni más ni menos. Harina común, a la cual le vamos a agregar 50 gramos de manteca derretida, un pocillo pequeño de aceite vegetal, 15 gramos de sal y pimienta al gusto y un huevo entero. Entonces, comenzamos con movimientos circulares para que se vayan integrando los elementos y ahí nomás le agregamos nuestra levadura. Una vez que hacemos esto, comenzamos el amasado desde el centro para que se vayan integrando todo lo que hemos puesto en nuestra harina y lo que hago yo es desde el borde hacia adentro comienzo a amasar. Luego le voy agregando el resto del agua porque en realidad no son 200 centímetros cúbicos, son 250, pero le voy agregando esos 50 o 60 de a poco a medida que vaya tomando nuestra preparación. Siempre desde el borde hacia adentro. Le agregamos un poquito más de agua y esto es así hasta que veamos que nuestra masa es maleable, que se pueda trabajar y sobre todo se pueda trabajar en la mesada para darle el toque final antes de dejarla reposar. Una vez que veamos que llegamos a ese punto que la podemos sacar de nuestro contenedor, vamos a ir a nuestra mesada, le vamos a agregar un poquito de harina, ponemos la masa y comenzamos desde afuera hacia adentro. Yo por lo menos la amaso así y queda muy bien. Siempre tomando un poquito de harina de nuestra mesada para que no se pegue. Y así vamos a seguir hasta que nos quede una masa lisa. Una masa lisa significa que pasamos la mano y no nos vamos a encontrar nada en el camino. Es decir, que está todo totalmente integrado. ¿Cuánto tiempo amasé? Más o menos 10 minutos. Tratamos de que el bollo quede lo más cerrado posible. Le vamos a poner un poquito de harina a nuestro recipiente. Ponemos nuestro bollito. Lo cubrimos con un poquito más de harina. Y ahora sí, un paño lo tapamos y lo vamos a dejar reposar por 1 hora. O hasta que doble su tamaño, como lo están viendo en este momento. Llegado a este punto, nos vamos a la mesada y comenzamos el estiramiento de nuestra masa. Con el rodillito lo vamos estirando de a poquito, con paciencia, siempre agregando un poquito de harina para que no se pegue, hasta lograr la medida que yo le he dejado es de más o menos 40 a 45 centímetros por 45 centímetros. Le agregamos nuestro queso rallado, que son 200 gramos, la panceta ahumada, también 200 gramos, la vamos poniendo así como ven en el video, con una separación, ahí está, si nos tiene que quedar, y comenzamos a cerrar el rollo. Fíjense que lo voy cerrando con mucho cuidado para que todo quede en su lugar y luego, una vez cocinado, cuando cortemos, quede lo más homogéneo y parejo posible. Bandejita, papel antiadherente, ponemos el rollo. Yo le presiono en las puntas para que no se nos escape nada. Me refiero al queso y a la panceta. Lo vamos a cubrir por 10-15 minutitos y ahora sí, horno precalentado a 170 grados y lo vamos a cocinar exactamente por 45 minutos. Y señoras y señores, miren qué belleza.
Este es nuestro rollo de panceta y parmesano. Vamos a la prueba de fuego, le vamos a hacer un corte para que vean cómo queda. Aprovecho para invitarlos a que se suscriban, sobre todo a las mujeres de México, España y Argentina, que sé que me ven mucho. Miren cómo queda este rollo. Ahora le voy a hacer un corte de una rodaja para que vean. Realmente quedó muy pero que muy rico y esponjoso. Bueno, si les gustó el video me regalan un buen like y si alguna se anima a prepararlo me deja en los comentarios cómo le quedó y sobre todo si le gustó. Les mando un beso para todas y todos y nos vemos en la próxima.